En este video voy a analizar 5 acciones, 2 del sector salud, 2 del sector de semiconductores y 1 del sector de energía. Estas acciones fueron escogidas por Investing.com a finales de 2025 que proyectaban un gran año 2026. Entonces me pidieron que ahora las analice con ellos. Hicimos todo un webinar donde en caliente voy analizando una a una. Y al final del video les sugerí lo que para mí puede ser la acción más interesante de lo que queda del año 2026, que incluso es una acción para mí con bajísimo riesgo. Así que te invito a ver este video completo, un análisis de 6 acciones en un solo video. Empezamos. Para este webinar nos acompaña Dani Pérez Trader. Dani Pérez Trader es uno de los analistas más queridos por Investing.com y les doy una breve reseña sobre la calidad de expertise que nos acompaña en este webinar. Dani es inversionista en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Es Senior Trader y cofundador de MDC Capital Group, es una firma privada de trading con la experiencia además de formar traders en más de 40 países a través de MDC Trading Academy. También es cofundador de The Investor U, que es una empresa dedicada a formar personas que están buscando que se relacionen mejor con las finanzas y con las inversiones. Dani, qué gusto tenerte nuevamente en este espacio de Investing.com México. Bienvenido. Gracias, Julio. Bueno, de verdad que echaba de menos este espacio. Teníamos rato que no lo hacíamos y creo que hoy vamos a compartir mucho valor. Vamos a ver qué nos trae esos Pro Picks y vamos a ver y hacer un análisis profundo, así que creo que van a aprender bastante. Exactamente. Y antes de entrar de lleno, ya sé que todos queremos saber en qué acciones tienen la posibilidad para que podamos invertir en lo que queda del año. Vamos a partir de un breve contexto. Vamos a darles un contexto sobre la dinámica. A finales del año pasado, la inteligencia artificial que está detrás de ProPix nos dio una propuesta con acciones que tendrían todo el potencial para batir al mercado y para entregar rendimientos bastante interesantes a lo largo del 2026. Ahora que estamos a mitad de año, pues vale la pena hacer una revisión sobre estas propuestas, sobre todo en este entorno tan complejo que actualmente está viviendo el mundo, los mercados. Tenemos una guerra que no sabemos si va a terminar o si va a escalar en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Tenemos también presiones inflacionarias, el petróleo llegando a subir por encima de los $100, ahora en este momento está por encima de los $90, lo cual ha generado preocupaciones inflacionarias y pues riesgos también o expectativas de que las políticas monetarias serán más restrictivas de lo esperado, tasas de interés más altas de lo que se anticipaba antes. Y a esto le sumamos que a nivel local también tenemos un contexto de incertidumbre con las revisiones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, dado que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, ha decidido pues no ampliarlo, no prorrogar así que entramos en un proceso de revisión anual durante los próximos 10 años. Un contexto bastante complejo que vale la pena tomar en cuenta, revisarlo para el momento de ver posibles oportunidades de inversión para el segundo semestre. Dicho esto, vámonos de lleno a ver cuáles son las acciones. Primero vamos a ver las 5 acciones de Estados Unidos que la inteligencia artificial nos ha propuesto o nos propuso el año pasado, a finales del año pasado, para el 2026. Entonces, tenemos un listado. Las 5 acciones que la inteligencia artificial nos propuso fue Haemonetics Corporation, Align Technology, Microchip Technology, Peabody Energy y ON Semiconductor. Y aquí vamos a aprovechar el expertise de Dani. Dani, te propongo una dinámica. Ya que tenemos esta lista de acciones, ¿por qué no nos ayudas a hacer una revisión rápida, un análisis sobre cada una de estas acciones que fueron propuestas el año pasado por la inteligencia artificial
que nos digas tú cómo las ves, cuál es la situación actual y vamos a analizarlas rápidamente utilizando las herramientas de Investing Pro para ver tú cómo las ves. Y empecemos por Haemonetics Corporation. ¿Qué te parece, Dani? Perfecto, me parece chévere. Vamos a hacer un análisis, lo que yo llamo contrarreloj, es decir, vamos a analizar muy rápidamente con la herramienta Investing Pro y bueno, demostrarles que con una foto muy rápida podemos sacar unas conclusiones y ver si todavía esa proyección que tuvo la inteligencia artificial a finales del año pasado se sigue manteniendo o no dentro de ese portafolio que construyó y que tú me estás mostrando. ¿Te parece? Me parece. Entonces, tienes el control total de este análisis. La primera acción que tú me propones es Haemonetics Corporation. Aquí me estoy dando cuenta que es una empresa de Estados Unidos del sector salud, de la industria de equipos y suministros sanitarios. Es interesante, aquí dentro de los quick tips, dentro de la herramienta Investing Pro, que a mí me gusta esto porque lo voy a analizar en 5 minutos. Si quieres vamos a empezar a calcular. Aquí 5 minutitos y lo primero que vemos es que la directiva está comprando acciones de forma agresiva, lo cual a mí me gusta. Esta es una empresa que si vemos lo que hace, aquí lo podemos ver rápidamente en el perfil de la compañía, dice que la empresa ofrece sistemas automatizados de obtención de plasma, software de gestión de donantes y solución de software de apoyo. Bueno, bien interesante, tiene todo que ver con una industria que definitivamente va a estar en tendencia o está en tendencia. Me gusta eso. La directiva ha recomprado acciones de forma agresiva. Si le damos aquí clic, vamos a ver que está por encima de la media de los pares. Eso a mí me gusta. Cuando la directiva, cuando ellos compran sus propias acciones es porque saben lo que viene. Y a mí como inversor es una de las primeras cosas que me gusta ver. También vemos que se espera que los ingresos netos aumenten, que la valoración definitivamente pueda tener un buen rendimiento basado en el flujo libre de caja. Eso significa que va a generar efectivo futuro, pero nos dan un warning aquí y dice que probablemente la negociación o el múltiplo de valoración de beneficios puede estar un poco elevado. Vamos a ver la salud financiera. Dice que está un buen rendimiento. En los 9 modelos de valoración que aparecen aquí, dice que el promedio puede estar o tener un promedio hacia la alza, o es lo que está proyectando al menos la plataforma dentro de su análisis, que puede tener un potencial de revalorización del 18.5%. En este momento la acción está en $77 y ha promediado un rango de entre 47 y $87 en las últimas 52 semanas. Vamos a ver un momentito el historial de precios del precio de esta acción. Fíjense que no pareciera estar en su mejor momento. Su mejor momento fue por allá por el año 2018. Después la pandemia no ha terminado de levantar, pero estamos a punto de llegar a una zona de soporte o una zona de resistencia que se ve realmente interesante, que si logra pasar de ahí puede dispararse alrededor de los 126, que eso significaría un poco incluso por encima de lo que aparece proyectado en la herramienta. Y aquí es donde quiero que por favor presten mucha atención para hacer algo muy rápido. Fíjense que en cuanto a sus ingresos, algo importante en cualquier compañía, necesitamos ver que los ingresos crezcan. Si bien es cierto, si vemos aquí la gráfica, los ingresos decrecieron un poco, han retomado la senda alcista. Aquí podemos ver que cuáles han sido los ingresos que ha tenido en los últimos 12 meses, a marzo 2024, a marzo 2025 y a marzo 2026, y ha sido un ligero crecimiento. Sin embargo, un crecimiento compuesto en los últimos 5 años de 8.9%, tampoco está mal, está por encima definitivamente de lo que puede hacer, por ejemplo, una inflación, pero se prevé que crezca hasta 1.400 millones de dólares en los últimos o en los próximos 12 meses, lo cual no está mal. Miren los márgenes me gustan mucho porque tiene unos márgenes de beneficio bruto de 59%, casi 60%, que para la industria, y esto es algo que a mí me gusta mucho en la herramienta, yo lo puedo comparar con la industria y está bastante por encima. Fíjense que está unos 5 o 6 puntos por encima de la industria, lo cual a mí me gusta muchísimo al momento de analizar una acción, sobre todo los márgenes, porque eso significa que si voy a aumentar ingresos, ¿ok? Los márgenes son buenos, eso definitivamente se traduce en un incremento en el beneficio por acción. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El beneficio por acción diluido está al menos estable o creciendo. Y eso es algo que yo quiero ver. De hecho, la tasa de crecimiento del beneficio por acción para los próximos 5 años de forma compuesta es de 42%. Así que les puedo decir que esta acción, desde el punto de vista fundamental, pareciera que está bastante interesante. Aquí dentro de la herramienta tienen algo que se llama resultados.
y pueden ver las proyecciones, incluso los beneficios por acción en los próximos años. Y miren cómo a partir del año 2029 empieza a crecer más de 2 dígitos. Eso es algo que particularmente pienso que está bastante bien. La plataforma está proyectando que a partir de 2029, 2030 puede estar creciendo más de 2 dígitos, incluso 2030 por encima del 17%, lo cual es bastante bueno. Aquí podemos dar cuenta que versus lo que pensaban los analistas versus lo que han sido sus resultados, generalmente ha sido por encima, ¿ok? Incluso en la última presentación de resultados, que fue por allá por el 6 de mayo, nos damos cuenta que creció 4.65% el movimiento de la acción, lo cual es bastante bien. Entonces, para concluir aquí con respecto a esta acción, vemos que tiene un buen rendimiento sobre el capital, sobre activos, sobre el capital invertido, tiene buena solvencia. Eso significa que sus activos corrientes, es decir, lo que tiene versus lo que debe en el corto plazo, está 3x por encima, una empresa solvente. Tiene una deuda un poco elevada, pero aquí es donde me gusta a mí compararla, al darle clic, compararla con sus inversores. Con sus pares, quiero decir, tiene una deuda un poquito por encima. ¿Ok? Este es un lunar que tiene esta empresa. Sin embargo, tiene la producción suficiente de rentabilidad para poder cubrir esta deuda al menos 2, es decir, necesitarías entre 2 a 3 periodos para pagarla. Pero si lo vemos aquí rapidito, por lo menos tiene activos 2.396 millones y el total pasivo está en 1.600 millones. Así que en ese sentido, digamos que tiene para cubrirlo sin problema. ¿Y qué me gusta? Que y vuelvo al principio, al estar recobrando acciones, eso significa que las acciones circulación van disminuyendo. Eso significaría que la ganancia por acción está aumentando. Entonces, si yo le tomo una foto a estos indicadores, puedo ver la radiografía desde el punto de vista fundamental sumamente rápido. Ahí ya cumplí los 5 minutos. ¿Y saben qué me gusta? Que el rendimiento del flujo libre de caja está en aumento. Que el rendimiento o el volumen diario también está en aumento. Así que, muchachos, aquí, si rompe esta resistencia, pareciera que la acción puede ser bastante interesante. De hecho, veamos un momento, digamos, en cómo está la acción. Vamos a verlo aquí en la gráfica, en la moción de la acción. Nos podemos dar cuenta que estamos después de un momento muy interesante, es decir, después de mayo, ha tenido una revalorización prácticamente entre el 20%, así que no ha estado tan mal, no estuvo tan desfasado versus lo que pensaba la inteligencia artificial a mediados de año, pero si logra aquí hacer un máximo más alto, la podemos estar proyectando alrededor de 95 desde el punto de vista del sentimiento de la acción, que coincide bastante bien con lo que está pensando la valoración en los modelos de inversión de Investing Pro. Así que yo la conservaría, creo que ya lo peor pareciera haber pasado y que la directiva esté comprando de forma agresiva, con una buena generación de flujo de caja y con una buena proyección del beneficio por acción, pareciera que esta acción yo al menos la dejaría porque puede tener un buen segundo semestre, Julio. Genial, Dani. Entonces tenemos que Hemonetics es un mantener. Mantenemos esta acción, le ves buen potencial, ¿te gustó? Me gustó. Definitivamente creo que ahorita es que viene el mejor momento. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿qué te parece, Dani? Align Technology. ¿Qué ves en Align Technology? Esta empresa es una empresa también del sector salud, una empresa de Estados Unidos, dentro de la industria de suministros sanitarios. Tiene que ver más con alineadores transparentes, un tema más odontológico. Interesante, si vemos aquí los quick tips, también la directiva ha recomprado de forma agresiva. De hecho, si lo vemos aquí, está casi a nivel de la industria, de la media de la industria. Aparecen 2 red flags que dicen que el PER está un poco alto, que es un indicador que ya vamos a ver un poquito más adelante, y que los movimientos de la empresa, de las acciones, son bastante volátiles. Es una empresa que se mueve, aquí podemos ver eso, en un rango de 52 semanas se ha movido entre 122 y 208. Si vemos el precio actual, podemos decir que está en el rango medio alto del promedio de las últimas 52 semanas. En el caso de la salud de la empresa, bueno, aquí Investing Pro nos dice que el rendimiento está
bien, está dentro de los rangos, pero tiene un potencial al alza, según la metodología de valoración, de un 31%. Debería estar llegando alrededor de 230, que incluso es bastante por encima del precio que ha estado en las últimas 52 semanas. Aquí vemos lo que ha hecho el performance en los últimos 10 años. También ha sido una empresa que ha caído, sobre todo después del año 2021, después de la subida fuerte que tuvo después de la pandemia. Vemos que los ingresos están en tendencia creciente, vemos que poco, pero creciente, esa es la realidad. De hecho, los ingresos aquí aparece que han crecido en los últimos 5 años de forma compuesta, es decir, prácticamente año a año está creciendo alrededor de un 10% en los ingresos y tiene también un buen margen de beneficio bruto, casi un 70%. Yo que trabajaba en una cementera, si estaba por encima, alrededor de o por encima del 70%, era algo muy, muy bueno si eras un productor. Y tiene unos márgenes del 17.5% que también me parecen bastante interesantes. Vamos a compararlos solo por morbo con respecto a la industria. Mire que la industria, los principales pares están alrededor de 9, 5, 7 y esta está por encima de 17. Es decir, está en las que tienen bastante más. Está bastante cerca de una empresa como 3M, por ejemplo, que produce un montón de cosas y está bastante diversificada, pero aún así no le llevan tanta diferencia en cuanto al margen operativo. Así que es una empresa que está desde el punto de vista rentable bastante bien. Es una empresa que está, insisto, por encima del promedio de la industria. Vamos a ver algo interesante que aquí me llama muchísimo la atención. La tasa de crecimiento anual compuesto de las proyecciones del beneficio por acción en los últimos 5 años es de 24%. Eso está muy bueno, la proyección. Buenísimo, realmente me gusta muchísimo eso. Es una empresa solvente, tiene 1.4, digamos, activos corrientes o veces activos corrientes versus los pasivos a corto plazo, lo que tiene que pagar a corto plazo. Si se fijan aquí, esto es una empresa que tiene activos 6.000 millones de dólares versus lo que debe, que son 2.000, pues es una empresa que al menos tiene para pagar de una manera importante. Además nos vemos que en las acciones de circulación también está descendiendo. Esto es algo que a mí me gusta ver bastante. El volumen promedio transado en los últimos 3 meses ha descendido un poco en los últimos meses. Eso ya lo vamos a ver un poco en la acción. Y vemos que en el caso del WACC, que sería, digamos, la tasa de interés, por decirlo de alguna manera, que le debes a la gente interna y a la gente externa, promedio está alrededor del 10.3%. Me gustaría verlo eso versus los pares, simplemente muy rápido. Bueno, estamos ahí, más o menos igual que el promedio de los pares, así que está bien. Pero es que esta empresa, si la vemos realmente en mucho detalle, esta es una empresa que casi no tiene nada de deuda. Y a mí me gusta mantener una frase que dice: empresa con poca deuda, sin deuda, es una empresa que no quiebra. Pero vamos a ver cuáles son las proyecciones del beneficio por acción para los próximos años según esta herramienta. Bueno, también espera crecer a un ritmo importante. De hecho, a partir de 2029 también tiene una proyección y pareciera que fuera algo de la industria. Fíjense que la empresa que analizamos anteriormente también crecía muy fuerte en 2029. O a partir de 2029 y en este caso también. Así que esto es un dato no menor, es un patrón que estamos encontrando y también estamos viendo que definitivamente todo lo que tiene que ver con la estimación versus el resultado generalmente suele ser bastante mejor. Así que esto es una empresa desde el punto de vista fundamental que es interesante, es de riesgo medio. ¿Ok? Es de riesgo medio, tiene una volatilidad que pareciera ser bastante alta, pero eso la vamos a ver aquí. Fíjense que esto es una acción que está justo en una zona de resistencia. Pero muchachos, aquí entró volumen comprador. Si bien es cierto, aquí tenemos un gap, ¿ok? Miren cómo se logró estabilizar y aquí entró volumen comprador y justamente después de esta vela también. Eso me gusta. Miren que cada vez que ha estado en una zona de soporte importante, hemos tenido reacciones hacia la alza fuerza. Si aquí logra hacer un máximo más alto, podríamos estar viendo una acción llegando a los 271, pero es importante que pase esta resistencia. Así que yo les diría, ahorita, si ustedes no la tienen en el radar, sería una acción muy buena para poner en el watchlist, como para irle dando seguimiento, pero es muy importante que rompa esta resistencia, que ahí se ha aguantado, no ha aumentado el volumen en ese punto, así que tampoco podemos decir que estemos distribuyendo, porque pareciera ser, mientras haga aquí mínimos más altos, pareciera ser que quiere romper esa resistencia y si la rompe,
y rompe este gap que está aquí, la vamos a ver llegando entonces a ese precio, como les decía, alrededor de los 160 o 170, que puede ser una revalorización realmente importante. Así que yo le diría, si ya la tienen en su portafolio, yo creo que ya se comieron la bajada de manera importante. Creo que en este caso tiene más, en relación beneficio-riesgo, tiene más posibilidad de crecer en términos de beneficio de lo que se puede ganar que lo que se estaría arriesgando en este punto. Así que yo lo pondría, si ya la tienen en portafolio, en mantener, y si no la tienen, ponerla en la lista de seguimientos. Genial, Dani. Oye, maravilloso este análisis que nos hace, sobre todo en esta conclusión. En pocas palabras, hay que mantenerla en el radar, hay que ver que rompa este soporte, o 160 o 170. Rompiendo si no la tenemos, pues valdría la pena valorarla para una oportunidad, ver una oportunidad para el resto del año. Ahora, Dani, ¿te parece si seguimos con Microchip Technology? ¿Cómo es esta acción? Friends, si te gusta esta herramienta de Investing Pro, que es de la gente de Investing.com, del cual ya tú sabes que yo soy analista de Investing.com, es una herramienta que llevo utilizando un par de años en el canal y que a mí me permite analizar acciones en minutos, como te lo estoy demostrando en este video. Ahora, en este mes de julio, están prácticamente en el mejor mes del año, dando el mejor descuento posible. Están dando un 60% de descuento en todas sus membresías. Yo utilizo la membresía Investing Pro Plus, que es la membresía que me da acceso a toda la información. Y si tú quieres adquirirla, aparte de ese 60% de descuento que están dando ahora en el mes de julio, si utilizas mi código, el que me dan a mí por ser analista, que se llama Dani Pérez Trader, vas a tener un 60% de descuento que dan ellos, más un 20% adicional. Bastante ganador. Así que si quieres aprovecharlo, aquí tienes toda la información, pero también la estoy dejando en la descripción de este video y en el primer comentario para que lo aproveches. Así que asegúrate que antes de comprarla aparezca el código Dani Pérez Trader para que tengas ese 20% de descuento adicional. Ok, excelente. Esta herramienta, esta empresa, quiero decir, de Estados Unidos también. De hecho, aquí en la herramienta ustedes pueden ver en dónde otras bolsas cotiza. Por si acaso ustedes están viendo a lo mejor esto en México, mira, esta empresa tiene algún instrumento en la Bolsa de Valores de México, también tiene, digamos, en la Bolsa de Valores europeas, Reino Unido, Suiza, Alemania, Italia, Austria, tiene algunos instrumentos regados por ahí, incluso en Brasil, por si ustedes quieren analizarla. Aquí le dan simplemente ver y también la pueden ver dentro de Investing Pro. Esta es una empresa de tecnología e información de semiconductores, obviamente, y de equipos hacia semiconductores, sobre todo microcontroladores. Esta empresa sí la conozco bastante bien, chip analógicos, soluciones en bebidas, todo este tipo de cosas. Es una empresa que obviamente da bastante que hablar. Ha aumentado dividendos, a pesar que es una empresa que se mueve dentro de una industria que está en bastante tendencia. Ha aumentado sus dividendos 14 años consecutivos, algo que, si bien es cierto, vemos aquí que el dividendo en este momento es el 2.18%, no pudiéramos decir que es un dividendo alto. Al final todo suma y eso es algo que tenemos que nosotros valorar. Se espera que los aumentos de ingresos aumenten. La negociación, como un red flag, la negociación puede estar un poco elevada, ya lo vamos a ver. Y los movimientos del precio de las acciones también son bastante volátiles. Miren que el rango ha estado en las últimas 52 semanas del precio de 48 a 105. En este momento estamos 85, podríamos decir que estamos en el rango medio. Si vemos la valoración en los 14 modelos que hace Investing Pro y en el promedio entre ellos, dice que la acción debería estar alrededor de los 68. Es decir, le ven un potencial de incluso caída. Y yo quiero hacer aquí una pausa, porque yo en la industria de semiconductores, y ya lo he dicho en algunos otros medios, yo sí veo que pueda venir un retroceso bastante interesante para luego impulsarse, porque pienso que el año 2027 puede ser un gran año para este tipo de industria. Así que, muchachos, si hay retrocesos aquí importantes y lo vemos aquí en el precio de esta acción, fíjense la subida tan tremenda que ha tenido desde el 30 de abril del año 2025, aquí pudiera venir un retroceso y ya lo está teniendo, y ya ahora lo vamos a ver con más profundidad, pero un retroceso en este tipo de empresas sería bastante interesante. Ahora, ¿qué me llama la atención? Los ingresos pareciera haber bajado de manera rotunda. Aquí es un red flag que deberíamos estar indagando muchísimos más. Sin embargo, se espera que la proyección, y esto es algo que puede ser puntual, ¿okay? Que puede ser puntual porque lo que pasó en el año 2024 seguramente fue algo especial, ¿okay? Para luego empezar a retomar
la senda de la normalidad. Aquí debe haber pasado algo tremendamente importante, ¿ok? Que no podríamos o nos distorsiona un poco los números, ¿ok? Pero, de hecho, si lo podemos ver aquí rápidamente en resultados, ustedes podemos ver la proyección que tenemos de los ingresos. Y fíjense que se estima que nuevamente lleguemos a ese punto alrededor de 7.000 alrededor del año 2028, pero con crecimiento realmente importante en el año 2027, que era lo que yo les decía, que se prevé que en esta industria se crea de manera importante y esta empresa lo va a capitalizar. Pero vámonos de nuevo a la visión general que me parece súper relevante. Esta es una empresa que tiene un beneficio bruto del 57%. Vamos a compararlo con la industria. Está por encima del promedio de la industria. Está por encima de empresas como, por ejemplo, ON Semiconductor, que es una empresa importante, que creo que es una de las que a lo mejor presentó allí Julio, que la vamos a analizar ahora. Así que con respecto al margen bruto estamos bastante bien con respecto a sus pares. Y si vemos el margen neto, un 11.2%, si bien es cierto ha caído, tiene que ser definitivamente por esa disminución de ingresos que probablemente haya afectado al momento de tener igual o mayores costos fijos, pero con menos ingresos. Eso tiene que haber afectado al margen neto, pero eso es algo que, si lo vemos versus la industria, nos damos cuenta que incluso con todo y eso está bastante por encima, pero miren que aquí ON Semiconductor les gana de manera brutal y ahora la vamos a analizar con bastante detalle. Ahora, sigamos viendo, porque hay que entender cuál es la tasa de crecimiento del beneficio por acción, también 44%. Fíjense que las empresas que hemos visto, todas versus las proyecciones que hace los analistas de Investing.com, prevén que va a estar creciendo bastante fuerte el análisis por acción y tiene una tasa de crecimiento anual compuesto en los últimos 5 años de 103%. Así que bastante bueno. Ahora, fíjense aquí, la deuda. Tiene una deuda bastante parecida al patrimonio. Tiene una solvencia bastante buena. Si bien es cierto, ha bajado un poco en los últimos tiempos. Es una solvencia de 2.1x, es muy buena, ¿ok? Tiene una deuda, tiene unos activos de 14.000 millones por un pasivo de 7.000. O sea que es una empresa que tiene activos que pueden responder. De hecho, los activos corrientes son 2.300 millones, lo cual está bastante bien. Tiene unos activos para responder a ese pasivo corriente, como les digo, dos veces. Y eso es bueno. Tiene una deuda neta que, digamos, al momento de compararla con lo que genera, sí es un poco elevada. Aquí hay un lunar que hay que ver y con un WACC del 11%, que está, yo creo que un poco por encima. Recuerden que el WACC es esa tasa de interés de los deudores que yo les debo, tanto externos como internos, para que se entienda de manera muy fácil. Obviamente la forma de cálculo es un poco, de hecho aquí la tienen en Investing Pro, la forma de cómo se calcula, y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta herramienta, porque tú puedes ver la forma de cálculo de cada uno de los indicadores que están allí. Y fíjense que está, bueno, en el promedio de la industria un poquito por encima o un poquito por debajo. Así que en ese sentido, pues bueno, yo pienso que con una deuda un poco alta con ese lunar y no teniendo unas buenas tasas de interés, creo que hay mucho por trabajar. Además, también está aumentando el promedio diario de transacciones y el rendimiento de flujo libre de caja está disminuyendo. Así que yo creo que esta empresa, desde el punto de vista del sector, vamos a ver un momento aquí la emoción de la acción. Es una empresa que está cayendo, llegó a sus máximos que había estado por allá por el 21 de mayo del año 2024, no logró hacer máximo más alto. Hay un volumen de distribución bien interesante. Sin embargo, viene de una tendencia, unos movimientos muy fuertes hacia la alza y hacia la baja también, con retrocesos fuertes. Así que no me extrañaría si la acción logra pasar los 79, que la estemos viendo alrededor de 69. Pero para el mediano a largo plazo pienso que puede ser interesante, pero no creo, si tú me pones a elegir acciones en el sector de semiconductores, no creo que para mí sea en este momento la más atractiva. Así que yo particularmente no la tendría dentro del portafolio en este caso, a pesar de que esté en una industria de tendencia. Genial, Dani. Oye, una cosa que me llamó mucho la atención y que has dicho sobre el ver oportunidades cuando caen, porque las expectativas son de crecimiento. Pero yendo un poco más allá de Microchip Technology, ¿tú qué le dirías a quienes invierten en semiconductores? Y sobre todo porque es un sector que nos pone a todos nerviosos. De repente hay mucha volatilidad, cualquier cosa, cualquier señal genera movimientos bruscos. Entonces, ¿tú qué dirías a quienes
invierten en semiconductores. Es un sector de estómago fuerte, así que para corazones que les gusta la adrenalina, o ¿qué les dirías que se invierten? Si tienen una visión de inversión, un perfil de riesgo como el mío, que es un perfil de riesgo moderado, ya yo soy un tipo que va a cumplir 47 años, que me gusta ya no caer en tanto sobreexalto, pero cuando hay movimiento todavía me puedo mover. Yo creo que es un sector que presenta muchísimas oportunidades de inversión. Cada vez que cae yo lo veo como una oportunidad, Julio, porque toda la tecnología que se está desarrollando necesita semiconductores. Entonces yo lo veo siempre como una gran oportunidad, y si son inversores que no tienen tanta experiencia, tal vez al principio sería mejor buscar instrumentos que sean más compuestos, que sean de canastas, algún ETF, pero posteriormente ir viendo acciones al detalle que puedan ser, digamos, empresas que puedan y que muevan la aguja y que sean participantes relevantes dentro de la industria. Pero cada vez que yo vea un retroceso de esta, que yo pienso, Julio, nuevamente, que esta industria va a tener y va a seguir teniendo un retroceso importante en los próximos meses, yo creo que en el año 2027 debería tener un gran año desde el punto de vista de revalorización. Genial, Dani, pues mucho ojo inversionistas, y sobre todo ahorita estamos presentando un panorama y que podemos esperar para el segundo semestre quizás, pero pues ya podríamos empezar a poner el ojo al próximo año, sobre todo con lo que nos dice Dani, ¿no? De esperar estos crecimientos y ver dónde vamos a poner el ojo. Dani, Peabody Energy, otro sector que también últimamente ha estado con mucho movimiento, bastante emocionante. ¿Qué nos dices de Peabody Energy? Dicen en la bolsa de Nueva York directamente. Es una empresa del sector de energía, de la industria de petróleo, gas y combustible. Una empresa más de producción de carbón térmico, más metalúrgico. Una empresa que tiene, digamos, minería tanto en Estados Unidos, Japón, Taiwán, Australia, India, bueno, un montón de países, Chile. Tiene unos buenos quick tips, tiene efectivo más que su deuda en el balance. Se espera que sus ingresos netos aumenten este año. Bueno, pues obviamente todo lo que está pasando en el sector de energía, que es el que más ha crecido en todo este año 2026. Así que yo creo que en ese caso, digamos, ha sido una clara, desde el punto de vista de lo que propuso la inteligencia artificial a finales del año pasado, ha sido un claro acierto. Tiene un márgenes brutos un poco débiles, eso lo vamos a analizar, y los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Fíjense que en la valoración pareciera que la plataforma esté diciendo que tiene una potencial de revalorización del 20%. Obviamente todo esto está atado a los precios de energía, tiene una volatilidad realmente importante, entre 14 y 41 el precio de la acción en las últimas 52 semanas. Fíjense que estamos más o menos en el rango medio. Hemos tenido una caída en los últimos de hecho en el año 2026, pero justamente coincide con una zona fuerte donde el mercado ha tenido unos cambios de direcciones importantes. Ya lo vamos a ver en pocos minutos. También en el año 2024 tuvimos un movimiento importante desde el punto de vista de los ingresos, que pareciera que ahora están bastante más estables. Vamos a ver un poco la proyección de esos ingresos rápidamente, que nos dice aquí la plataforma para estar mucho más claro. Aquí podemos ver que definitivamente empieza a subir de manera tranquila. Año 2026, una subida de ingresos normal por todo el sector. Incluso el año 2027 también está viendo un crecimiento de casi el 10% y ya luego una estabilización en el año 2028. Vamos a ver la visión general. Aquí vamos a ver un poquito lo que son las proyecciones. Desde el punto de vista de los márgenes, un margen del 12% bruto, un margen muy reducido en el caso de los ingresos operativos. Aquí hay mucho por trabajar, unos ingresos o unos márgenes negativos es algo que particularmente a mí no me gusta ver. Eso significa que obviamente toda la parte de valoración termina dando e impactando negativamente. Aún no se puede calcular, o la herramienta no tiene para calcular lo que son las tasas, porque obviamente, o lo que son las valoraciones, porque claramente las valoraciones basadas en lo que es ganancias, porque claramente las ganancias son negativas, tiene buena solvencia, con lo cual pareciera que puede surfear este momento que está teniendo. Acuérdense que fue una empresa que era rentable,
Fue una empresa que fue bastante rentable. De hecho, si vemos aquí los márgenes operativos rápidamente, fue rentable, por ejemplo, en el año 2022 con unas rentabilidades de unos márgenes del 25%, pero ha ido cayendo. A mí me gustaría ver que cambie. Miren que aquí como trimestralmente, incluso anualmente, quiero decir, ha venido cayendo, pero trimestralmente ha sido bastante variable. ¿Ok? Bastante variable. Hay que ver un poquito más atrás la estacionalidad, pero es algo que pienso que tienen que trabajar mucho. Y miren cómo los quick tips los puso súper rápido y nos ayudó a detectarlo de manera temprana al momento del análisis. Tiene una deuda que está 12.3% sobre el patrimonio, una deuda baja. Eso me da tranquilidad, sobre todo cuando no está generando. Eso es bueno. Tiene unas acciones de circulación también cayendo. Eso es bueno. Y si vemos el caso del WACC, un WACC del 8.3%, un WACC bastante bajo. Recordemos que tiene operaciones en muchos de los países. Como vemos aquí, eso significa que definitivamente es una empresa que está bastante diversificada y también protegida ante Forex, ante diferencia cambiaria. Sin embargo, bueno, habría que ver bastante cómo trabajar esos márgenes y hay que ver qué tipo de operaciones son. Me refiero, cuando hablo de tipo de operaciones, me refiero a las explotaciones, cuáles son las que definitivamente están dejando dinero sobre la mesa. Si vemos aquí rápidamente esta empresa del sentimiento de la acción, ahora deben estar viendo la pantalla, nos damos cuenta que también ha sido una acción que está caído, pero como les decía, si vemos aquí la gráfica lentamente, fíjense que justamente en el precio donde está ha habido muchísima actividad. Si viéramos aquí el perfil de volumen, nos estuviéramos dando cuenta que está en un momento donde está en un precio muy, pero muy transado. Así que yo esperaría que esta acción tenga dos reacciones, o una reacción muy fuerte hacia arriba o una reacción muy fuerte hacia la baja. Así que yo particularmente, Julio, esta acción no me llama tanto la atención. Un sector que ha tenido un gran año 2026, que esta empresa no lo haya capitalizado tanto a nivel de sus márgenes, particularmente a mí me dice que da mucho que desear. Ok, si bien es cierto, tiene un potencial hacia la alza importante bajo la herramienta, a mí me gustaría ver un poquito más de ella. Genial, entonces Peabody no la tomamos en cuenta, no nos gusta para el segundo semestre. Yo sería bastante conservador con esta empresa. Vale, para riesgo alto quizás pueda ser, para alguien con riesgo alto. Exacto. Y recuerden, Julio, que estamos haciendo un ejercicio con todos los datos de la herramienta, poder sacar una conclusión de inversión rápido, por lo menos razonable al momento de invertir. Perfecto, Dani, pues interesantísimo. Y vámonos con la última que ya nos la adelantaste hace ratito, ON Semiconductor, otra del sector tecnológico de semiconductores. Aquí podemos ver cosas interesantes. Miren, si vemos aquí el rango en el que se ha movido esta acción, bueno, el ticker es ON, así de sencillo, es una empresa de Estados Unidos, está dentro del sector tecnología de la información, dentro de la parte de semiconductores, claramente. Esto es una empresa que está en el rango en las últimas 52 semanas de 44 a 134, está más cerca o está, bueno, en la mitad también casualmente entre el rango entre ambas. Tiene un riesgo medio. Si vemos el porcentaje que espera según la metodología de valoración que pueda crecer esta acción es el 1.6%, es decir, está como en ese valor justo dentro de las valoraciones que hace investing.com. Si vemos aquí cómo ha sido el comportamiento de la acción, increíble que esta acción hace 10 años estaba en $10 y hoy está prácticamente en 93. Es decir, ha tenido una revalorización bastante interesante en los últimos 10 años. Prácticamente de 832%, realmente brutal. Ahora, estamos en plena caída. Habíamos hablado que el sector de semiconductores podía estar presentando o podría seguir presentando una caída importante. Fíjense que aquí también los ingresos han caído un poco en este año. Bueno, aunque han aumentado un poco con respecto al cierre de los últimos 12 meses, al cierre del año 2025. Si vemos los últimos 12 meses, abril de 2026, está a 6.000 millones, pero sería bastante interesante ver qué es lo que nos van a entregar como proyecciones el próximo 3 de agosto. Sería muy, muy interesante a ver si podemos ver unos ingresos un poco más crecientes.
Si vemos también la proyección con respecto a todo lo que tiene que ver con los ingresos de los próximos 12 meses, puede estar creciendo casi un 10%. Fíjense aquí, el cierre de abril 2026, 6.000 millones de dólares. Y la proyección de Investing.com para los próximos 12 meses es de casi 6.500, casi un 10%, un 8, 9%. Un margen de beneficio bruto del 42%, bueno, bastante bien, vamos a verlo versus los pares de la industria. Está un poquito por debajo de la media, ¿ok? Pero nos interesa el margen neto, que ya vimos que ON Semiconductor es una de las mejores. Ya a nosotros nos interesa definitivamente el margen neto, y aquí lo podemos dar viendo el 22%. Fíjense que a pesar de que no es una de las mejores en el margen operativo, en el margen neto es prácticamente una de las mejores. Está bastante por encima, digamos, de lo que tiene que ver con el promedio de la industria, y eso es bastante bueno. Así que es una empresa que es bastante eficiente en el caso de sus manejos de sus costos y gastos, lo cual es bastante bueno. Me refiero a costos fijos y gastos, tanto administrativos como de venta, comercialización, todo esto. Es una empresa que tiene un beneficio por acción de 3.15, está otra vez aumentando, lo cual es algo que yo quisiera ver, pero tiene una proyección en los próximos años del 91%. Vamos a ver esa proyección aquí directamente en los resultados. Las proyecciones del beneficio por acción, miren que tiene un crecimiento anual, se espera alrededor del 30%, prácticamente hasta el año 2030. Increíble. Esto está bastante más bueno, pero vamos a entender cómo está la deuda y vamos a entender cómo está su rato de solvencia. Rato de solvencia por encima de 5. Tremendo. Deuda patrimonio por debajo del 45%. Bastante bueno y bajando con tendencia hacia la baja. Pero ¿sabes qué? Todo eso lo pueden pagar prácticamente con solamente la deuda neta. La pueden pagar con solo prácticamente entre 4 o 5 meses de trabajo, lo cual es muy bueno. Una empresa que casi no tiene deuda. Además, la cantidad de transacciones de su acción en los últimos 3 meses promedio está bastante buena. Su precio-valor según libro, según lo que está comentando la plataforma, está en aumento, ¿ok? Y por último, las proyecciones entonces de ingresos siguen creciendo. Vamos a ver un momento en qué parte de la gráfica está. Aquí lo podemos ver. Fíjense que aquí la acción cayó, aquí hubo claramente una distribución. Si lo vemos aquí, simplemente fíjense el volumen comprador que entró en este punto. A mí no me extrañaría que esta acción todavía pudiera estar cayendo un poco más, alrededor de 74, lo cual sería algo muy bueno, porque en el caso de que caiga 74, particularmente pienso que puede estar, sin esto ser una recomendación de inversión, yo pienso que aquí pudieran estar entrando compradores realmente importantes, ¿ok? Realmente importante, y pienso que aquí pudiera venir una acumulación realmente importante. Así que yo pienso que en este caso, entendiendo lo que va a hacer la industria, creo que esto va a representar unas oportunidades de inversión realmente importantes, porque yo creo que esta acción puede volver a ser máximos históricos sin duda alguna en el mediano largo plazo. Buenísimo, Dani, nos gusta ON Semiconductor. Totalmente. Genial. Dani, ya tenemos ya nos hiciste este rápido análisis para cada una de las acciones, impresionante, y siempre debo decir que mi admiración para toda esta capacidad de entregarnos esta calidad de análisis, Dani. Y una vez revisadas estas acciones que nos entregó la inteligencia artificial, ¿tú propondrías alguna más? ¿Tú, digamos, cuál añadirías? ¿Cuál tú dirías valdría la pena echarle un ojo en esta acción en el segundo semestre? Mira, eso me parece muy interesante, Julio, la verdad, porque siento que hay unas oportunidades, hay unas empresas que han venido cayendo de manera fuerte, pero con unos fundamentales igualmente sólidos. Y si tú me pones a escoger a mí y me dices, Dani, para un perfil como el tuyo, ¿cuál sería una acción que puede representar una oportunidad con un riesgo bajo, con unos fundamentales muy sólidos? Yo te presentaría esta. Venga. Yo diría que Microsoft es una empresa que está proyectando un crecimiento sólido, que tiene unas finanzas sólidas, que tiene además o ha caído de manera importante en este año 2026 y que tiene un potencial de revalorización importante. Y vamos a verlo aquí y vamos a comparar. Yo quiero que se acuerden en lo que acabo de exponerle de las últimas 5 empresas, y vamos a compararlo con lo que Microsoft
tiene por ofrecernos. Mire, no tiene quick tips negativos, todos son positivos. Ha aumentado dividendo durante 20 años consecutivos. Tiene un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Empresa, pues obviamente destacada, claramente. Y los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses. Esto es una empresa que miren cómo ha caído. Esta empresa llegó a estar en 529 el precio de la acción. En este momento está en 388, es decir, ha caído de manera importante. De hecho, si ponemos aquí, en los últimos 12 meses, esta empresa ha caído 22%. En los últimos 3 meses ha caído 10%. ¿Ok? Pero mira la tendencia en el crecimiento de sus ingresos. Indiscutible. Ha crecido 14.5% anualmente en los últimos 5 años de manera compuesta. Hay una proyección de crecimiento también por parte de Investing Pro, de Investing.com, un crecimiento importante. Mire el beneficio bruto, 68.3%, friend. Eso es muchísimo. Pero además el margen neto operativo, pues digamos de alguna manera, está alrededor del 46%. Es decir, casi no deja valor en la mesa. Se lo lleva bastante. Y una utilidad neta creciendo de manera importante. Si bien es cierto, los dividendos son pequeños, es verdad, pero tiene al final, como te decía, un PER bajando, y eso en términos de valoración es bastante bueno, porque si comparamos el PER con el crecimiento que tiene, la tasa de crecimiento proyectada, el beneficio por acción, nos da un PEC, que esto para mí, y esto es algo que yo les doy, para mí es un indicador muy importante para empresas de crecimiento. No vean tanto el PER, sino más bien comparen el PER con el crecimiento que tiene la acción. Y si ustedes no entienden un indicador, entran aquí. Ustedes dicen, Dani, Julio, no entiendo qué es el PER. Ustedes entran aquí en Investing Pro y aquí les dicen, bueno, el PER indica el múltiplo de los beneficios que los inversores están dispuestos a pagar por una acción de la empresa. Bueno, pero a mí me gusta comparar ese con el crecimiento que tengo del beneficio por acción, porque recuérdate que aquí el PER lo que hace es dividir la capitalización de mercado entre los ingresos netos, pero yo quiero relacionarlo con el crecimiento y para eso tengo el PEC. Y entonces si yo tengo un PEC alrededor de 1, menos de 2, menos de 1.5 de una empresa de crecimiento como esta, si estamos en 1.23, particularmente a mí me parece que estamos casi en el valor justo de la empresa, pero con un porcentaje de revalorización bastante importante, con una proyección de crecimiento del precio bastante importante. Pero miren, los rendimientos del capital sobre ese 34%, rendimiento activo 19%, rendimiento sobre el capital invertido 25%, todos por encima de 2 dígitos. Un ratio de solvencia que, si bien es cierto bajado, todavía sigue siendo por encima de 1. Una deuda sobre el patrimonio solamente del 30%, pero tú la deuda neta la puedes solventar con lo que produce en menos de 2 o 3 meses. Es decir, esta empresa no tiene casi deuda para lo que hace. Tiene una acción en circulación que se mantiene, a diferencia de empresas como Meta o como Google, que también pudiéramos comparar, que ya ha anunciado que viene más deuda, obviamente, claro, bastante más CAPEX, lo cual no es malo, pero ese CAPEX está con mucha deuda y también con dilución del inversor. También van a emitir más acciones y esto es importante. Microsoft hasta ahora no ha anunciado eso, ¿ok? Y esto es relevante, pero miren cómo ha aumentado el volumen diario de esta empresa de inversores que quieren transar con respecto a esta empresa y las proyecciones del beneficio por acción. Para verlas por aquí, oye, ustedes la pueden ver aquí, todas por encima de 2 dígitos. De hecho, aquí tienen una proyección prácticamente a 10 años y solo el único que está negativo, ¿ok?, sería el año 2032, pero el resto todos están por encima de 2 dígitos. Todos están por encima de 2 dígitos. Así que pienso que Microsoft es una empresa que no tiene deuda, ¿ok? Una empresa que el crecimiento proyectado es muy sólido. Una empresa que tiene unos beneficios netos muy sólidos porcentualmente, ¿ok? Y además mejorando. Es más, si quiere lo podemos ver aquí y compararlo con sus pares. Está la mejor. Miren que por encima incluso de Meta. Por encima de Meta. Entonces, esto es una empresa que yo le veo un potencial de crecimiento a mediano o largo plazo realmente importante. Y si tú me permites a mí proyectar hasta dónde podría llegar esta acción, te voy a dar ese dato que lo tengo aquí anotado para compartírselo con todos ustedes y así lo puedan analizar, porque pienso que Microsoft es una empresa de las grandes que mejor está llevada, ha solventado crisis de manera importante y es una empresa que va a seguir teniendo un crecimiento constante. Entonces, aquí estoy viendo el precio que
pienso al que pueda llegar la acción. Primero, yo pienso que va a ser máximos históricos, pero yo pienso que a mediano o largo plazo tengo dos precios objetivos por compartirles, Julio. 555 y 626. Eso significa que a mediano o largo plazo tiene un potencial altísimo de revalorización, incluso por encima del que me está proyectando la herramienta. Y ustedes pueden verlo aquí, Julio. Hay algo que a mí me parece interesante dentro de la plataforma y que muchos de ustedes a lo mejor lo pueden ver. Yo simplemente lo que hice fue darle clic aquí, ya les voy a mostrar. Le di clic aquí donde dice vamos a analizar el informe, está en inglés, pero al darle clic él me va a llevar a este señor que está aquí y ustedes pueden ver aquí las proyecciones, los escenarios tanto alcista, medio y bajista que puede tener Investing Pro, y aquí abajo incluso pueden ver proyecciones de capitalización. Si ustedes quieren hacer valorizaciones, este tipo de cosas les ayuda mucho, pero también pueden ver lo que piensan los analistas de esta empresa y la mayoría está viendo comprar. No hay ni uno, hay solo dos on hold de mantener, pero el resto es compra. Y hay algunos que son tan optimistas como yo. Tenemos una verdadera joya aquí entonces con Microsoft, que quizás es un nombre conocido, es un nombre que quizás ya habíamos visto mucho y quizás algunos inversionistas que pudieran estar buscando a lo mejor empresas que pintan o aparentemente pueden ser mayor innovación o que pueden estar más expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial con la volatilidad que esto conlleva, pero muchas veces dejamos de ver estas empresas que tú lo dijiste, o sea, tiene un historial comprobado, ha sobrevivido crisis, ha tenido suerte y no ha repetido historias, por ejemplo, lo que ha pasado con BlackBerry o lo que ha pasado con otras empresas tecnológicas que eran, digamos, fueron pioneras y eran bastante sólidas en su momento y que finalmente tuvieron que adaptarse y a lo mejor el desenlace no fue tan bueno para los inversionistas, pero vemos que en Microsoft lo han sabido sortear y ya por décadas. Entonces, creo que coincido contigo, Dani, valdría la pena volver a ver esta, sobre todo que es del grupo de las magníficas Microsoft, que muchas veces, pues no, a veces tenemos esta imagen de Microsoft, la del Windows, ¿no? Pero están haciendo muchísimas cosas más y están teniendo un manejo bastante impresionantes con proyecciones, ya lo vimos que están bastante interesantes, Dan. Tú sabes que si yo tendría que construir el portafolio como lo estamos haciendo en este webinar, yo creo que haría el núcleo del portafolio, la que tendría más porcentaje, lo haría en Microsoft porque se comportaría como una empresa en la cual tiene alto potencial de revalorización, pero con bajo riesgo, ¿ok? Sí. Y el resto de empresas que acabamos de analizar sería como un satélite de ese núcleo, ¿ok? Para poner simplemente, como lo hablamos ahorita, con un porcentaje moderado de algunas y otras las pondría como alto porcentaje de crecimiento. Pero el núcleo fuerte para mí dentro de este portafolio que vamos a armar sería Microsoft. Genial. Dani, pues maravilloso este análisis, esta propuesta que nos has dado. Me parece maravilloso. Dani, ¿qué te parece si respondemos un par de preguntas que nos está dejando la audiencia? Con gusto. Mira, vamos a ver. Primero, Dani nos dice, Dani, muchas gracias. ¿Cómo ves el oro? ¿Será que ya hizo piso o cómo ves el futuro a mediano plazo del oro? Mira, yo pienso que el oro por defecto tiene que estar en todos los portafolios, ¿ok? Siento que el oro es un instrumento que es fundamental, milenario, que está en nuestro ADN, aunque lo reneguemos muchas veces, sobre todo las generaciones más jóvenes. Yo pienso que si el oro ahorita está más o menos cotizando la onza a 4.140 aproximadamente, yo pienso que si logra pasar los 4.200, podríamos estar proyectando que llegue al precio de 4.610. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que mientras no pase ese precio de 4.200, todavía pienso que tiene alguna posibilidad de ir hacia la baja. Si bien es cierto, tocó un soporte, está haciendo un triángulo descendiente desde el punto de vista técnico. Así que hasta que no pase ese precio, yo diría que pudiera todavía seguir cayendo a pesar de que hemos tenido una ligera recuperación. Pero si logra pasar 4.600, definitivamente proyecto que pueda tener una buena revalorización hasta 4.610. Genial, Dani. Y acá hay otra pregunta que nos dejan.
Ujú. Más allá del sector tecnológico, ¿qué otro sector valdría la pena tener en cuenta para su crecimiento que tú hayas identificado? Wow, brother. Esa pregunta está muy interesante porque casualmente, bueno, no sé si tú lo sabes, Julio, pero yo voy a ser papá por primera vez. ¡Wow! Ahora. ¡Felicidades, Dani! Sí, sí, Frank, esto. Wow. Pues, brother, estoy súper emocionado, increíble. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque casualmente estoy compartiendo con las personas que me siguen en mis redes, sobre todo en mi canal de YouTube, un análisis porque estoy construyendo un nuevo portafolio desde cero, pero ese portafolio está pensado en, bueno, en mi hija en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a dejar? Quiero hacer un portafolio solo estructurado para ella. Y ese portafolio lo estoy construyendo únicamente con industrias que proyecto que puedan tener alto crecimiento. Y si hay algo que tiene mi hija que yo no tengo, es más tiempo. Entonces, en ese sentido, pues obviamente quiero construirlo con industrias de crecimiento, pero que podamos esperar un buen tiempo para capitalizar de manera importante, ¿ok? Hacer que el efecto del interés compuesto juegue a su favor. Y escogí 10 sectores para que conformen ese portafolio. Y como te digo, en el canal de YouTube estoy dando todo el detalle de cómo lo estoy construyendo. Pero ¿cuáles son esos 10 sectores para responder la pregunta? Semiconductores, claramente, que tiene que ver con tecnología, pero bueno, es uno de ellos. Semiconductores y equipo de semiconductores. Dos cosas diferentes. Almacenamiento, data centers, agua, muy necesario. Muy necesario el agua para todo lo que tiene que ver con el enfriamiento de esos data centers, que obviamente hay tecnología que va a ser, por ejemplo, lo que quiere hacer SpaceX de montarlos en el espacio, es el mismo meta, pero vas a necesitar agua. Va a haber mucho data center en esta parte en este planeta y vas a necesitar agua para hacerlo, ¿no? Además de las sequías que pienso que vienen, etcétera, etcétera. Robótica humanoide también me parece muy importante. Ciberseguridad. Insisto, son de tecnología, pero la tecnología es lo que va a crecer y lo que va a mandar. Entonces, le estoy dando ahí sectores que creo que pueden ser interesantes y en cada uno de ellos hay empresas muy interesantes. La computación cuántica también pienso que es un sector que deberíamos estar analizando. La parte espacial también pienso que es un sector que tenemos que estar analizando. Energía nuclear, otro sector que pienso que es interesantísimo. Y por último, baterías. Esos 10 los estoy incluyendo ahí para que no sea uno solo, sino sean un poco más. Wow. Dani, nos has abierto la puerta del futuro, ¿eh? Siento que estamos viendo hacia el futuro y dónde va a estar justamente el valor. Me parece muy interesante, síganlo en su canal de YouTube porque esta propuesta que nos ha esbozado ahora va a estar riquísima, está riquísima para tomar en cuenta, sobre todo en estos portafolios que buscan más allá, ¿no? Más allá de quedarse un día, una semana, un semestre. Esto es realmente invertir en el futuro y Dani nos va a abrir esta puerta, nos está abriendo esta puerta. Bueno, Frank, espero que hayas disfrutado estos análisis. Para mí es un privilegio formar parte de los analistas de Investing.com. Esto para mí me llena de orgullo, pero también de un compromiso de seguir aportando contenido de valor, contenido serio, profesional y sobre todo para que tengas más información al momento de que vayas a tomar una decisión de inversión y que lo puedas hacer de manera más consciente. Es evidente, si será una recomendación de inversión, es simplemente con fines educativos. Así que nada, Frank, nos vemos entonces en un próximo video y recuerda que estoy publicando en este momento la serie de las 10 industrias con el que estoy haciendo mi portafolio para mi hija. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Chao, Frank. Bye.